Muy bien, vamos a entrar a pizarra. Ya está. Muy bien, entonces haciendo un resumen de la clase pasada, básicamente pudimos determinar que hay una relación, ¿no es cierto?, entre lo que es el lote de compra, ¿no es cierto?, y los costos en general, ¿ya? Entonces, el primer costo que vimos es el costo de adquisición, ¿no es cierto?, que evaluaba pues todo el proceso de adquisición, ¿no? Y vimos que pues tenía más o menos esa forma, ¿no? A mayor lote de compra resultaba un menor costo, ¿no? Y a mayor lote de compra pues nos daba un costo más alto. Entonces, según este costo de adquisición, pues nos convendría comprar mayor cantidad, ¿no es cierto? Caray, espérenme un ratito, ha pasado algo con mi mouse, un ratito. Ya, entonces este era el costo de adquisición, ¿correcto? Que decíamos, ¿no? Que a mayor lote de compra, menor costo por periodo. Y a menor lote de compra, mayor costo por periodo. ¿Por qué? Porque cuando compro menor cantidad, eso va a hacer que en el periodo vaya a generar mayor cantidad de órdenes de compra. Y ya saben que generar una orden de compra me trae un costo, ¿no es cierto? Entonces acumulo varias órdenes de compra, acumulo un mayor costo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, después vamos a analizar ahora la siguiente etapa de nuestra cadena de suministro. Porque recordamos, ¿no es cierto?, que teníamos una cadena de suministro que estábamos analizando, que tenía 3 etapas. La adquisición, que es la etapa que ya hemos visto, luego venía el almacenamiento, ¿no es cierto?, almacenamiento, y finalmente ya cuando tengo almacenados los productos, pues voy a ver la parte del consumo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la cadena de abastecimiento, ¿ya? O la cadena de suministro, ¿correcto? Entonces, voy a compartir. Ahí está. Entonces, ese era el ciclo de consumos que habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá C sub A es el costo de adquisición que hemos calculado y le hemos puesto como C sub A, ¿ya? Entonces, ahora lo que habría que entender es lo siguiente, lo que habíamos dicho, ¿no? Que cuando se trata de un ciclo de consumos constantes, ¿por qué? Porque me abastezco con una cantidad Q y esta se acaba en un periodo de tiempo T y se repone automáticamente, ¿no es cierto? Inmediatamente a que se acaba, se repone con la misma cantidad y esto también va a tener un consumo constante en el cual se va a dar en un tiempo T mayúsculo. En ese caso habíamos dicho que al nosotros hacer un inventario, siempre nos íbamos a encontrar con que el stock constante que se mantenía era de la mitad de lo que se compraba, cumpliéndose este ciclo que lo habíamos llamado ideal, ¿correcto? Entonces, ahora habría que entender también qué cosa está atrás del almacenamiento, ¿correcto? Entonces, hablamos de lo que es un costo de almacenamiento, justamente.
Almacenar, miren, tiene varios aspectos, ¿no? Donde el principal es el de arriba, que el hecho de almacenar me genera un interés financiero. ¿Por qué? Porque estoy inmovilizando capital. Yo podría tener de repente 1.000.000 de soles, pero en neumáticos, ¿sí? Entonces, no es que ese 1.000.000 de soles yo lo pueda agarrar y pueda utilizar en diferentes cosas, ¿no? Porque está en neumático. Entonces, yo no voy a ir a pagarle al banco una cuota de un pago de préstamo con neumáticos, ¿no es cierto? Sería para que me agarren y me boten a patadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es un monto de dinero que está inmovilizado, ¿ya? De ahí, ¿qué más tenemos? Que en los almacenes, de todas maneras, tenemos personal trabajando. Y ya no estamos pues en una era en la que se trabaja con el Cardex, ¿no? Y con el cuaderno de cargos, ¿no? Ahora ya se trabaja de manera sistematizada, entonces ya se cuenta con toda una infraestructura informática para poder llevar el control de los almacenes, ¿no? Entonces, esto también es una inversión. Luego, hay infraestructura, obviamente he dicho, y esta infraestructura me consume energía, tengo que mantener las condiciones de seguridad y tengo que darle mantenimiento. Entonces hay un costo ahí que está inmerso. De ahí están los sistemas adjuntos. ¿A qué se refiere? Esto se refiere, por ejemplo, a que voy a tener montacargas de repente porque muevo volúmenes muy grandes y cargas de repente de mucho peso, ¿sí? Y además tratamiento de especiales, que seguramente tengo anaqueles especiales con alturas específicas para poder tener un buen tratamiento de los repuestos, ¿no? Y a la par también se va a condicionar de manera adecuada el ambiente como para que no estén expuestos pues a agentes corrosivos, en fin, ¿no? Varias cosas que están ahí. Y de ahí en otros aspectos se ve, por ejemplo, los seguros. Ahora ya en general, cuando yo almaceno productos, contrato seguros. Y ya hay seguros como para almacenes. Entonces, claro, más vale prevenir que lamentar, porque puede pasar algún siniestro y pierdo todo lo que tengo en el almacén, ¿no? Y de ahí el tema de obsolescencia, que muchas veces pasa que vamos almacenando, almacenando y por ahí hay productos que de repente teníamos mucha cantidad y ya no salen porque ya de repente han dejado de ser compatibles, ¿no? O sea, ya no tengo muchas unidades de estas y no se ha agotado el stock. Entonces, esto me genera una obsolescencia y por ende una depreciación. Ese producto que yo lo compré a X, ahora ya no lo puedo vender a X, porque ya se hizo obsoleto, ¿ya? Entonces va a perder su valor, ¿ya? Entonces, todo esto se considera dentro de lo que es el costo de almacenamiento. ¿Y en qué se va a convertir? ¿En qué se va a convertir todo esto? Bueno, vamos a ver en la pizarra. Todos estos aspectos del almacenamiento me hablan de algo que se llama la, la tasa final, el costo de oportunidad, ¿ya? El costo de oportunidad generado por el proceso de almacenamiento. Hay un costo de oportunidad que es una tasa, o sea, es una tasa de interés que está definida por una situación en la que me está diciendo que cuando tú almacenas, pues estás dejando de hacer algunas otras cosas. Así es que ese monto de dinero que estás invirtiendo en todos estos aspectos relacionados al almacenamiento, seguramente no te va a permitir cumplir con otras cosas. Por ende,
te está dejando o estás dejando de aprovechar la oportunidad de realizar otras acciones por tu proceso de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a costear, ¿no?, este costo financiero de almacenamiento, C sub F, este está relacionado por la cantidad de producto que voy a almacenar. Ahora, ahí me voy a basar a lo que es el ciclo ideal de los consumos. Entonces, esto me decía que idealmente lo que tenía en almacén era la mitad de lo que me abastecía. Por eso le he puesto Q medios. Pero sabemos que esto es producto. Entonces, todos los productos tienen un precio unitario. ¿Ya? Pero si yo hago esa multiplicación nada más, lo que estoy sacando es una valorización de los productos que tengo. Pero esa valorización está afecta al costo de oportunidad. Entonces, ese costo de oportunidad, que es una tasa, se le va a multiplicar a todo este valor. Y ese es mi costo financiero. ¿Ya? Entonces ahí el tema importante acá, por ejemplo, está en determinar esta tasa de costo de oportunidad. Ahí las áreas financieras de vuestra empresa son las que deben manejar estos criterios para poder darles ese valor de la tasa. Ellos son los que están más involucrados al respecto, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿qué me preguntan? Entonces, ¿qué cosa voy a ver yo acá en este aspecto? Bueno, si se dan cuenta ustedes, el hecho de que yo en un año, por ejemplo, vaya a consumir una cantidad X de productos, ¿sí? Y para ello he generado una orden de compra, ¿no es cierto?, por esos X productos, por la cantidad de X. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a mantener almacenados la mitad de X, ¿no es cierto? X medios sería lo que mantenga en almacén, según esa condición del ciclo de consumo constante. Si particiono, por ejemplo, estos mis pedidos a 2, ¿qué va a pasar? Igual yo voy a consumir X, ¿sí? ¿Y qué genero? Genero 2 órdenes de compra. Una primera orden de compra en la cual voy a pedir X medios, ¿no es cierto? Y una segunda orden de compra en la que voy a pedir también X medios. Pero ahora, si se dan cuenta, al pedir solamente X medios, ¿cuánto mantengo en almacén? Mantengo en almacén la mitad de X medios, o sea, X cuartos. Eso es lo que voy a tener en almacén, ¿ya? Mientras que arriba mantenía X medios, o sea, estaba inmovilizando mayor cantidad de capital. En cambio acá, con 2 órdenes de compra, inmovilizo menor cantidad de capital. Y se va a optimizar mientras menos lote pida, porque voy a ir almacenando menos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se va a relacionar esto? Acá en el aspecto de los costos. ¿Qué va a pasar? Que me va a decir que, vamos a ponerle un color azul, ¿ya? Que cuando obviamente yo no pido, ¿no es cierto?, no almaceno y por ende hay un costo cero. Pero a medida que empiezo a pedir más, ¿no? Si dentro de mis lotes voy a tener un lote mayor, voy a tener que almacenar mayor cantidad.
Entonces mi costo financiero de almacenamiento va a resultar mayor, mientras que si pido menos, va a resultar menor. Entonces se darán cuenta ahora que entre el costo de adquisición y el costo financiero de almacenamiento ya hay una discrepancia, ¿correcto? Entonces, ahora tengo que evaluar justamente el poder llevarlo a una optimización, este proceso, ¿ya? En las dos primeras etapas de la cadena de suministro, vemos que no se ponen de acuerdo, discrepan respecto a si me conviene comprar lotes mayores o menores, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo con la gráfica. Y lo que va a pasar es que esta última etapa del consumo, si se dan cuenta, no depende de la cantidad de órdenes de compra que requiere en el periodo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se va a consumir la misma cantidad. Esta cantidad de consumo es independiente a la cantidad de órdenes de compra que yo vaya a requerir en el periodo. ¿Sí? Porque de todas maneras voy a llegar a consumir X. Entonces, en el consumo, ¿qué cosa se está dando? Bueno, en el consumo es el uso mismo que se le está dando, ¿ya? Uso mismo del repuesto. Y esto obviamente está dado por mantenimiento. Entonces, cuando mantenimiento saca el repuesto para utilizarlo en la tarea de mantenimiento, es ahí que recién se está dando el consumo. Y este consumo genera un costo. Entonces le voy a llamar costo del consumo, C sub C, ¿ya? Y este costo del consumo, ¿cómo viene dado? Bueno, simplemente va a venir dado, obviamente, por la cantidad de elementos que se vayan a consumir. Entonces, acá le vamos a poner este es un símbolo, ¿ya? Lambda, que es el consumo, justamente, lo que vendría a ser X, le voy a llamar así, lambda, ¿ya? Y como eso es una cantidad por periodo, entonces, ¿qué me falta? ¿A qué precio me está costando cada unidad? Entonces vuelve a aparecer el precio unitario. Y miren, acá de ninguna manera ha aparecido el lote de compra, la Q. No apareció por ningún lado. Claro, pues porque no impacta. Igual al final del periodo voy a consumir esa cantidad. Sea 30, sea 20, sea la cantidad que fuere, igual se va a consumir esa cantidad. Eso no va a variar. Esto no va a depender de si compro o si hago 2 órdenes, 1 orden, 4 órdenes. No, es independiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que va a pasar con el consumo es lo siguiente. Ese costo del consumo va a venir así, constante. ¿Ya? No va a impactar. Ahí está, costo del consumo. Es independiente a la cantidad del lote de compra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo finalmente, como estoy valorizando mi cadena de suministro, estoy valorizando todas estas 3 etapas, ¿ya? Estas 3 son las que estoy valorizando. Entonces, finalmente, acá se va a dar un costo denominado costo de los pedidos por periodo, ¿ya? Y ese costo de los pedidos por periodo simplemente va a ser esto. CPP, costo de los pedidos por periodo, va a ser igual al costo de adquisición más el costo financiero de almacenamiento y más el costo del consumo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser la variación de ese CPP? Va a ser así.
Algo así, ¿ya? Ahí está. Y entonces, ¿qué esperamos nosotros de un costo? Bueno, lo que esperamos de un costo es que sea el mínimo, ¿no es cierto? Entonces se darán cuenta, pues, ustedes que el buscar justamente ese punto mínimo estará por acá, digamos. No necesariamente pasa por la intersección, pueda que sí, como pueda que no, ¿ya? Y pues lo que me va a dar ese punto, ¿no es cierto?, de intersección, es justamente lo que voy a denominar el lote óptimo de compra, ¿ya? Ese es mi lote óptimo de compra. Eso es lo que tengo que determinar entonces, acuérdense, para cada uno de los repuestos vitales, porque va a hacer que mi cadena de suministro de estos repuestos sea optimizada, se abarate. Entonces estoy haciendo una reducción impactante de egresos. ¿Ya? Ya se consumen 120 neumáticos por año, ¿correcto? Después me dice que el precio unitario de estos es de 570. Bueno, soles por neumático. De ahí me dice el costo de generar una orden de compra, ¿no? Dice que es 500 soles. Cada orden de compra me cuesta 500 soles. Y de ahí me dice que la tasa de costo de oportunidad es 18% en el año, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es una tabulación, básicamente. ¿De qué cosa? Del lote de compra, la Q, ¿no es cierto?, respecto al costo de adquisición, al costo financiero de almacenamiento y al costo del consumo. Y para finalmente poder tener el costo de los pedidos por periodo. ¿Ya? Entonces, el consumo no va a variar, va a ser 120 neumáticos por año. Ahora, yo puedo tomar decisión de particionar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si digo, a ver, voy a probar con un lote, con un pedido de cada 10? Primero 10, de 10 en 10. Después voy a decir, otra opción de repente es de 20 en 20. Y así voy a ir aumentando, ¿ya? Entonces, no importa que pase, lo que quiero es que vean todos los valores que van a aparecer, ¿ya? Después voy a tener que arreglar esto para que las curvas se vean bien, ¿ya? Pero estas son nuestras opciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense en el costo de adquisición. Dependía del número de órdenes de compra que se pensaban generar. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, básicamente es el consumo total al cual voy a llegar dividido entre la cantidad del lote de compra. Entonces ahí ustedes verán, con 10 son 12 órdenes de compra. Y miren, voy a jalar hasta el 120, una orden de compra, ¿correcto? Pero ahí no acaba el costo de adquisición. A ese número de OTs le tengo que multiplicar cuánto me cuesta generar una OT, que es 500. Y ahí ustedes van viendo, ¿no es cierto? Voy a jalar hasta el final, pero comprueben acá nada más. Si hago un solo pedido por 120, ahí tengo 500 soles de costo de adquisición. Y si particiono en lotes de 10, me va a costar 6.000 soles hacer los pedidos. Vamos a ver ahora qué pasa con el costo financiero de almacenamiento. Dice que cuando yo compro una cantidad Q,
10 en este caso, almacenaría la mitad, ¿sí? Mantendría en stock esa mitad. Y esto, como es producto, le voy a multiplicar por su precio unitario, ¿sí? Pero esto me está dando valor del producto. Y yo lo que quiero es establecer el capital inmovilizado, ¿no? Por este costo de oportunidad que me genera el mantener los productos en almacén. Entonces voy a multiplicar por el costo de oportunidad. Ahí está. Entonces, el costo financiero de almacenamiento sería 513. Pero cuando compro más, se incrementa, ¿correcto? Claro, pues porque almaceno más, entonces me va a salir más caro, ¿ya? Eso es lo que vimos, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa con el costo del consumo. Igual voy a llegar a consumir 120 y precio unitario de 570. Esto va a ser indiferente, va a ser constante para cualquier lote de compra que vaya a tener, ¿sí? Y finalmente vemos el costo de los pedidos por periodo, la suma de los tres costos. Y ahí vemos que va a haber cierta variación, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar esto, ¿ya? ¿Qué voy a graficar? Ya no voy a graficar todos los costos. Voy a graficar el lote versus el último costo, que es el que manda toda la decisión. ¿Ya? Caray. Entonces, vamos a graficar. Y se dan cuenta, tiene la misma forma, o al menos muy parecida a la forma que hemos graficado en la pizarra, ¿no es cierto? Pero yo me doy cuenta, pues acá algo, ¿no? ¿De qué me sirve estar viendo más allá del 70, por ejemplo? Por gusto, porque ahí ya sé que el costo es altísimo. Y yo más o menos ya puedo ver que el intervalo óptimo está entre 20 y 40. Así es que lo que voy a hacer es, por ejemplo acá, voy a empezar a hacer variaciones en estos datos. Por ejemplo, le voy a poner 24 y voy a ir variando de uno en uno, ¿sí? Opciones de lotes. Y miren la curva mejor un poquito. Voy a probar con un valor un poco superior. Quiero que se uniformice un poquito más. Ya, ahí está adecuado, ¿ya? De 28 a 43, entonces lo que voy a hacer es arreglar esto. Básicamente, le voy a poner valor mínimo, dice 28, de ahí 43, y que esto varíe de uno en uno. Y me va a salir eso, ¿ya? Entonces ustedes ya estarán viendo pues que el punto mínimo aparentemente está acá en 34. Vamos a corroborar eso. 34 dice 71.908.91. Es menor que a 35 y menor que a 33. Quiere decir, conclusión, que el lote óptimo de compra de neumáticos bajo estas condiciones es de 34 neumáticos. O sea, quiere decir que cuando yo haga pedidos de neumáticos, bajo estas condiciones, debería pedir de 34 en 34. Ese es el resumen claro de este proceso, ¿ya? Que debemos reconocer una realidad. Y la realidad está en el hecho de que nosotros conocemos cómo es el mercado de los proveedores. Y cuando hacemos compras y pedidos, no es que yo termino de hacer el pedido y ya me están atendiendo. No, los proveedores tienen sus tiempos de demora. Y entonces yo tengo que reconocer esos tiempos de demora. ¿Para qué? Para que una vez, hablando del caso de los neumáticos, tenga mis 34 neumáticos del primer lote que se van a ir consumiendo en un determinado tiempo.
de manera variable, qué sé yo, porque eso sí, es complejo que el consumo se vaya a dar constante. Entonces yo no puedo temporizar esto, no puedo decir cada 3 meses voy a pedir, cada 2 meses, no, porque podría darse que en un mes se acabe mi primer lote y el siguiente lote me dure 3 meses. Depende mucho del movimiento, ¿no es cierto?, que vaya a tener en esas condiciones el tema de los requerimientos de los repuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con un denominado stock de respaldo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo mis 34 neumáticos del primer lote. Voy a ir consumiendo hasta que me van a quedar QW neumáticos. ¿Y qué me van a permitir estos QW neumáticos? Me van a permitir soportar este tiempo que veo acá, que es el tiempo de demora, este tiempo de demora que tiene el proveedor. ¿Para qué? Para que justamente yo pueda seguir brindando servicios con estos repuestos hasta que me llegue mi nuevo lote de 34 neumáticos. Esto es un proceso en el cual yo tengo que asegurar mi nivel de servicio, es decir, que si me hacen requerimientos, al menos el 95% de los requerimientos los debo poder atender, ¿correcto? Ese es el nivel de servicio. Y esta es la fórmula matemática del nivel de servicio, ¿ya? Entonces, no se asusten de la fórmula, no vayan a decir, pucha, que ahí está Satanás en esa fórmula. No, simplemente esta es una sumatoria, es un acumulado, ¿ya? Este es el nivel de servicio, este alfa QW es el nivel de servicio y los valores que me van a salir acá van a ser porcentuales y me van a dar pues esta variación que están viendo acá, donde lo esperado es tener ese 95%. Es decir, ese 95% me va a dar una cantidad óptima en la cual yo debería generar mi siguiente pedido. ¿Por qué? Porque sé que esa cantidad que me va a quedar de mi primer pedido me va a poder soportar en 95% los servicios que vaya a tener requerimientos para el uso de ese repuesto. ¿Ya? Acá ustedes ya están viendo conocidos. Este lambda es el consumo. TD es el tiempo de demora, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo me demora mi proveedor? Q es en este caso, el número de repuestos que voy a mantener en stock. Y este Q varía pues desde que yo tome el riesgo de hacer mi nuevo pedido cuando no me quede ningún elemento de mi pedido anterior o hasta pedir cuando me queden QW unidades, que es lo que vamos a esperar. ¿Ya? Ese QW para nosotros va a ser nuestra incógnita. ¿Sí? Pues, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y a qué se refiere? En nuestro caso, ya hemos visto nuestro lote óptimo de compra, hemos determinado que es 34. Ahora nos dice, si los neumáticos demoran 15 días en llegar al almacén luego de haber generado la orden de compra, ¿en qué momento debería generarse la orden de compra? La siguiente se refiere, para lograr un 95% de nivel de servicio. Bueno, vamos a ver. Entonces ya me está dando acá un tiempo de demora de 15 días. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esta hoja, ¿ya? Y vamos a ponerle acá ya también stock de respaldo, ¿ya? Y voy a eliminar la gráfica y todos estos cuadros que no los voy a utilizar, ¿ya? Pero estos datos sí seguramente los voy a utilizar, sobre todo el primero, ¿ya? Porque fíjense que en el nivel de servicio sí o sí está el consumo, ¿ya? Los 120 neumáticos por año. Ahora voy a poner acá el tiempo de demora. Este tiempo de demora me dice que es 15 días, ¿sí? 15 días. Acá hay un problema.
porque el tiempo de demora está en una unidad distinta al del consumo. El consumo está en años, neumáticos por año, y el tiempo de demora son días. Entonces voy a unificar, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir estos 15 días entre la cantidad de días que se proyecta en un año, ya saben, según los calendarios financiero laboral, que es mi referencia, ¿ya? Para convertir este tiempo de demora de 15 días en años, que me va a salir una miseria, pero está bien, así debe salir. Entonces el tiempo de demora, 15 entre 360, ya saben por qué 360, porque consideramos que cada mes o todos los meses tenemos 30 días, ¿no es cierto? Entonces me sale 0.042. ¿Qué cosa? Años. O sea, los 15 días representan 0.042 años. ¿Ya? Ahora, acá hay algo muy importante. Haciendo una regla de 3 simple, yo podría decir lo siguiente. Ya voy a ir a pizarra un ratito. Acá. Yo podría decir, ¿se está escuchando entrecortado? Entonces les decía, vamos a hacer una regla de 3 simple. ¿A qué me refiero? Voy a regresar al Excel ya para que me comprendan bien esto. Yo tengo un consumo de neumáticos, ¿no es cierto? Que es por año. Y tengo un tiempo de espera en años. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente, miren, ¿eh? Voy a decir, si en un año se consumen 120 neumáticos, durante ese tiempo que yo espere, ¿no es cierto?, la llegada de los neumáticos, que son los 15 días, pero que sabemos que en años son 0.042, ¿no es cierto? Años, ¿ya? Suena medio raro, pero bueno, así es, pues. Estos son los 15 días, ¿ya? Para que recordemos los 15 días en años, ¿ya? Entonces quiero saber cuál es la cantidad de neumáticos que se consumirían en 15 días, ¿ya? Espérenme un ratito. Exacto, Denis, 5.04 neumáticos. Pero, ¿qué significa eso? O sea, lo que quiero que comprendan es lo siguiente. A un ritmo de consumo de 120 neumáticos por año, en esos 15 días, yo en promedio consumiría 5.04 neumáticos. Entonces, más o menos yo podría decir ahora, si voy a esperar 15 días, ¿no es cierto?, hasta que me entreguen los neumáticos, debería tener en promedio 5 neumáticos para que me puedan soportar esos 15 días, ¿ya? Pero muchas veces el promedio en estos casos no es buena idea, ¿ya? Entonces está bien, ese es el valor de 5.04 que sale de esa regla de 3 simple. Pero para tener esa relación en promedio, para el cálculo del nivel de servicio, ese promedio sí tiene su importancia. Entonces voy a ponerle acá, valor esperado promedio. Ese valor esperado promedio es justamente esos 120 por el 0.042. ¿Ya? Y que sale 5.5 en realidad, ¿ya? 5 exactamente. Ya, sino que, acuérdense que mi Excel está trabajando con todos sus decimales, entonces me imagino que ha redondeado 0.042 por 120, va a salir 5.04. Pero es 5, así es que tranquilos, así sea 0.4, no importa, ¿ya? Es 5. ¿5 qué? Neumáticos en 15 días. Eso es lo que me está diciendo, que a ese ritmo de consumo, el
valor esperado promedio de consumo de neumáticos en 15 días sería de 5, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, con ayuda de esta formulita, ¿ya? Muy sencilla, ¿sí? Voy a trabajar ese nivel de servicio, pero voy a tabular para varias opciones. ¿Cómo así? Voy a tabular ese QW, que para mí es el stock, ¿ya? El stock de respaldo. Entonces yo podría decir lo siguiente. Voy a pedir mi siguiente lote de neumáticos cuando ya no me quede ningún neumático en stock. Ahí sí el criterio es comenzar desde el cero. Me arriesgo cuando ya no tenga ningún neumático, ¿ya? O cuando tenga uno, o cuando tenga dos y así, hasta cuando tenga 16 en stock, ¿ya? Y voy a calcular el nivel de servicio. Esa fórmula que ustedes tienen en el PPT, ¿ya? Que es la que he mostrado, la fórmula de Satanás, ¿ya? Del trinche de Satanás. Básicamente en el Excel, miren, se trabaja con esta fórmula, ¿ya? Así, Poisson, cualquiera de estas dos, la que ustedes quieran, no importa. Ambas me dan lo mismo, ¿ya? Yo voy a elegir la primera, ¿ya? ¿Qué cosa me dice? Bueno, esta fórmula lo que me pide es que le dé un valor de X. El valor de X hace referencia al valor que voy a tabular, es decir, a este valor que va a ser el variable del stock de respaldo. Entonces le voy a dar ese valor, ¿ya? De ahí me dice punto y coma. Necesito un valor promedio, me dice. Ah, ya, entonces, para esto sí es importante este valor esperado promedio, porque es una referencia. Entonces le voy a dar ese valor y como se va a repetir para todos, lo voy a bloquear, ¿ya? Y finalmente, estas fórmulas lo que me piden es que considere si es verdadero o es falso, que quiero que me dé un tipo de distribución acumulativa. Entonces, yo le voy a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque justamente está apareciendo el trinche de Satanás, que es una sumatoria. ¿Sí? Ahí está. Entonces quiere decir que es una variable acumulativa. ¿Ya? Entonces, cuando es verdadero se le pone 1 y cuando es falso se le pone 0. Me va a salir un valor porcentual, ¿ya? Que vamos a explicar a qué se refiere. Y vamos a jalar hasta el final. Bueno, y ha llegado hasta 100%. Coincidencia, no, no es que deba llegar siempre a 100%, ¿ya? A ver, vamos a entender esto. Miren, lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿ya? Primero, me dice, si tú te arriesgas en pedir tu siguiente lote de 34 neumáticos cuando no te quede ningún solo neumático, el nivel de servicio que vas a ofrecer durante esos 15 días que esperes a la llegada de tu lote de neumáticos va a ser de 0.67%. Eso quiere decir que si en ese momento aparecen 10 requerimientos de neumáticos o 5 requerimientos de neumáticos, ¿cuántos voy a poder atender? Miren, ninguno, 0. O sea, estoy dando un nivel de servicio de 0. No voy a poder atender ningún solo servicio. ¿Correcto? Y así va a ir subiendo. A medida que yo decida hacer mi pedido manteniendo un stock de respaldo, va a ir subiendo el nivel de servicio. Pero ¿qué cosa debía buscar? La recomendación es 95% a más. Entonces yo voy a trabajar con el 95%. ¿Dónde veo el 95%? Acá en 8 estoy en 93. El primero que me hace pasar es el 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago mi pedido de neumáticos, ¿sí? Cuando me queden 9 neumáticos del lote anterior, durante esos 15 días que demore en llegar mi nuevo lote,
yo voy a trabajar con un 96.82% de nivel de servicio. Si aparecen esos 5 requerimientos, voy a poder atender casi los 5, ¿sí? 4 puntos tantos, ¿sí? Por lo menos estoy atendiendo 4. Bueno, me genera el error en uno de ellos, ya no importa, pero ya atendí 4. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué estoy logrando con eso? Que ya mis tiempos, ¿se acuerdan? Mi tiempo de reparación va a disminuir, por lo menos para esos 4 requerimientos. Para el restante, bueno, ni modo, en ese voy a seguir siendo afectado, pero ya mi mantenibilidad ha mejorado porque mi tiempo medio de reparación está disminuyendo, ¿correcto? Eso es algo importante que tenemos que entender. Otra lectura de este porcentaje es la siguiente. Me está diciendo en líneas generales esto, ¿ya? Me dice, en esos 15 días, que en promedio se deberían consumir 5 neumáticos, hay un 96.82% de probabilidad, o sea, una probabilidad elevadísima, de que se consuman hasta 9 neumáticos. Otra, en esos 15 días en los que tú en promedio esperas consumir 5 neumáticos, hay una probabilidad de 26.5% de que se consuman hasta 3 neumáticos, ¿correcto? Esa es la otra lectura que... Ya, ahora sí. Entonces tengo que entender que en una gestión vehicular, pues se están desempeñando los vehículos dentro de un proceso productivo. Entonces hay una relación, obviamente, de este vehículo, ¿sí? O los vehículos que están, obviamente, vinculados hacia un proceso productivo, ¿ya? Y es muy importante poder diferenciar ambos. El vehículo realiza el proceso productivo, pero el proceso productivo es el que, digamos, está establecido para poder justamente generar el valor necesario para nuestra organización, ¿ya? Pero a través justamente del buen uso, de la optimización de los vehículos, pues lo que vamos a hacer es que ese proceso productivo también se optimice, ¿ya? Entonces, vamos a ver esa vinculación. Entonces, ¿cómo voy analizando el tema económico? Primero yo tengo que conocer cuáles son aquellos costos que se dan en la gestión vehicular propiamente dicha. Entonces yo me encuentro con que los vehículos me generan algo que se llaman costos de posesión, que están referidos al hecho mismo de la propiedad del vehículo, ¿ya? Y también a la par me generan costos de operación. Y estos costos de operación justamente pues están ligados al trabajo mismo del vehículo. ¿Dónde? En el proceso productivo, obviamente. Entonces acá hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué se generan costos de posesión y costos de operación? ¿Y por qué están en dos ámbitos distintos? Ambos son del vehículo, pero hay una diferencia clara. Pasa que los costos de posesión no tienen vínculo con o relación con el trabajo mismo del vehículo. ¿Qué quiere decir? Que estos costos de posesión son cosas fijas que se tienen que dar, ¿sí? Y que son independientes al trabajo del vehículo. Es decir, yo no voy a generar más costos de posesión o mayor costo de posesión si el vehículo trabaja más kilómetros
o voy a reducir el costo de posesión si es que el vehículo trabaja menos kilómetros. No hay una relación directa con el trabajo del vehículo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, mientras que los costos de operación sí están vinculados de manera directa, ¿ya? El costo de operación sí tiene relación con el trabajo de la máquina. A mayor cantidad de kilómetros que recorro, mayor costo de operación. A menor cantidad de kilómetros que recorro, menor costo de operación. ¿Ya? Lo que no sucede con el costo de posesión. ¿Sí? Entonces vamos a referirnos a los 4 principales costos de posesión, ¿ya? Para poder empezar con este tema de los costos. Tenemos, por ejemplo, a la depreciación, ¿ya? La depreciación es un costo de posesión que básicamente me va a mostrar contablemente cómo es que el vehículo se va desvalorizando en función de 2 aspectos. El nivel de desgaste que se pueda generar en el vehículo y la obsolescencia tecnológica, ¿ya? Y esto depende mucho pues de la relación en el mercado que tenga respecto a los vehículos de la misma especie. Es decir, si yo voy a adquirir un vehículo X, marca X, modelo Y, yo tengo que establecer cuál es el valor de mercado de vehículos de segundo uso de este modelo y de esa marca, después de un número de años X de posesión, ¿ya? Y en función de esto yo veré que el mercado acepta estos vehículos y les pone una cierta valorización, o más bien un intervalo de valorización, ¿ya? Pero la depreciación es eso, la desvalorización del vehículo por desgaste físico y obsolescencia tecnológica, ¿ya? De ahí tengo los seguros. Por ejemplo, SOAT, seguro vehicular. El SOAT y el seguro vehicular, yo pago un monto establecido en el periodo de tiempo. Así lo particiono en 12 meses, qué sé yo, el seguro vehicular, por ejemplo. Pero en el año igual pago un monto fijo. Estoy hablando ahí de la prima del seguro, ¿sí? Es decir, el contrato, la póliza, ¿no es cierto?, que estoy adquiriendo, lo que estoy pagando por esa póliza. Los deducibles, todo eso no entran ahí, ¿ya? Van a entrar en otro lugar. Acá en el seguro está la prima. Entonces yo pago un monto anual X y ese monto no va a subir ni va a bajar si mi vehículo trabaja menos kilómetros o trabaja más. Me refiero al del periodo, ¿correcto? Que después me puedan cotizar un valor menor respecto a la tasa de la prima respecto al valor asegurado, bueno, ya es otra cosa. Pero el valor del pago del periodo no va a variar si trabajo más o menos kilómetros. Es independiente de eso, ¿ya? Y el SOAT igual, yo pago un SOAT, un valor de SOAT específico y eso no es variable por la cantidad de kilómetros, ¿ya? Después tenemos los impuestos. Impuesto vehicular o el caso del impuesto temporal a los activos netos, cualquiera de los que vaya a aplicar. Igual, se paga un monto establecido en el periodo, ¿ya? A mí el Estado no me va a decir, mira, como tu vehículo ha trabajado menos kilómetros este año, me vas a pagar menos impuesto, ¿no? Al contrario, ellos quisieran aumentarnos el impuesto, ¿no? Entonces, no hay relación respecto al trabajo, ¿ya?
Y el cuarto son los intereses. Esos son los 4 costos de posesión o de propiedad fijos, ¿ya? De ahí vienen otros. Pero los intereses, ¿a qué se refieren? Cuando yo hago compra de vehículos financiados, sea vía leasing o sea vía crédito vehicular, en cualquiera de los dos pago un interés, ¿correcto? Y ese interés resulta ser un costo fijo, ¿sí? Y no es que el banco me va a decir, oye, mira, como tu vehículo no está trabajando mucho, entonces te voy a bajar los intereses, ¿no? Voy a ser buena gente, ¿no? No va a pasar eso. Imposible, ¿ya? Porque es su negocio, ¿no? Los bancos, el negocio que tienen es nos prestan dinero, ¿sí? Capital, para que nosotros repongamos ese capital más los intereses, ¿correcto? Y esos intereses resultan siendo un costo para nosotros. Uno quinto que ya entra también dentro de esta estructura, bueno, son las revisiones técnicas, ¿ya? Pero claro, teóricamente estos 4 son los que, digamos, son los más generales, ¿ya? Pero vamos a poner ahí a las revisiones técnicas porque ya nosotros sabemos que esto se está dando ya en nuestras operaciones de manera fija, ¿ya? Entonces ahí pueden ver a nuestros costos de posesión, ¿correcto? Entonces ya saben, estos costos de propiedad no dependen del trabajo del vehículo, ¿ya? ¿Alguna pregunta por acá? Listo, entonces retomamos. Miren, para empezar a calcular la depreciación es importante eh, obtener cierta información. ¿Por qué? Porque estos costos que vamos a ver nosotros son proyectados, es decir, acuérdense que cuando vimos el ciclo de vida de los vehículos, nos posamos en el CAPEX, ¿no es cierto? Y en el CAPEX vimos que se detectaba una necesidad. Entonces, para poder evaluar esta necesidad, se empieza a ver la etapa de diseño, es decir, a recabar información de los vehículos que podrían soportar esta necesidad y se los empieza a evaluar económicamente. Entonces, yo tengo que estudiar respecto a esa demanda generada en esa necesidad para poder saber estos datos que están viendo en el PPT. Esa N que me dice, por ejemplo, el periodo estimado de propiedad o periodo de posesión. Como ejemplo, si yo evalúo, por ejemplo, el sector de alquiler de camionetas pick-up a minería, muchas veces el sector minero nos pone ciertas restricciones, ¿no es cierto? Nos dice, la antigüedad máxima de vehículos debe ser de 3 años, por ejemplo. Ellos ya me están restringiendo entonces cuál es el periodo estimado de propiedad. ¿Sí? Me están diciendo, no quiero vehículos con más de 3 años. Entonces yo no podría ponerme un periodo de propiedad de 5 años, de 7 años. No, pues porque ese es el mercado al que estoy aspirando a entrar, donde he encontrado la necesidad. ¿Ya? Entonces de esa manera se establece esa letra N mayúscula. Y el uso estimado anual en horas o kilómetros, este UEAH, también es un estudio de ese mercado. Y yo tendría que evaluar, a ver, en este mercado, ¿cuál es el promedio de uso estimado de las camionetas pick-up en este sector minero? ¿Cuántos kilómetros por año se utiliza? No sé, pues puedo de repente tener un caso en el que ubique, ¿no? Diga 35.000 kilómetros por año. Ajá, 35.000. Ah, ya. Como voy a poseer 3 años, 3 por 35.000 me va a dar 105.000, ¿no es cierto? Kilómetros. Eso quiere decir que este total uso estimado en horas o kilómetros, lo que yo estoy estimando que voy a poseer
en kilómetros esos vehículos, va a ser 105.000 kilómetros. ¿Ya? Y eso es muy importante poder definir. ¿Por qué? Porque para esa cantidad de kilómetros, yo tengo que empezar a indagar en el mercado de segunda mano cuál será el precio de reventa a kilometrajes cercanos y de repente que estén antes o después de ese total uso estimado en horas o kilómetros que yo he establecido para mi vehículo. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ir haciendo el cálculo con nuestro caso, ¿ya? Que bueno, en realidad acá hay una serie de datos nada más. Ahorita, por el momento, no vamos a utilizar esto. Vamos a hablar en un ratito respecto a eso. Pero miren, dentro de toda la información, yo tengo que en el mercado de uso de este Hyundai H100, que será pues para cargas diversas, ¿no es cierto? ¿Cuál será el mercado que se haya establecido? Pero me dice que el periodo de posesión es de 5 años, ¿ya? Y que el uso estimado anual en horas o kilómetros es de 25.000 kilómetros por año. Ahí ya tengo esos datos, ¿correcto? Esos datos son los primeros que voy a utilizar, ¿ya? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir una hoja de Excel para empezar a hacer mis cálculos, ¿ya? Púrate Excel, el Excel todavía que se pone lento encima. Ya, ahora sí, ahí está. Entonces, periodo de posesión, 5 años, ¿correcto? Uso estimado anual en horas o kilómetros, en este caso es en kilómetros, me dice 25.000 kilómetros al año, ¿ya? Debe ser un tipo de transporte logístico en urbano, me imagino, ¿ya? Para estos datos, kilómetros por año. Ya está, perfecto. Entonces, voy a calcular el total uso estimado en horas o kilómetros, en este caso. Total uso estimado, estimado en kilómetros. La multiplicación, ¿ya? 5 por 25. Eso quiere decir que yo voy a poseer a estos vehículos por 125.000 kilómetros. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber? ¿Cómo será la aceptación de estos vehículos después de 5 años y con un alrededor de 125.000 kilómetros de recorrido? Me interesa saber cómo lo aceptan y qué precio es el que podría encontrar. Entonces, acá es donde entra esta información. Haciendo una indagación del mercado de los usados, me encuentro con estos datos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer una tablita acá, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esto para poder copiar esa tablita, ¿ya? Rápidamente. Miren, voy a hacer la relación entre qué cosa. Aparentemente acá lo que estoy viendo es que hay una relación entre el kilometraje y el precio de reventa. Voy a poner la reventa nada más, ¿ya? Ahí está. Entonces, kilometraje. El orden no importa. Voy a poner tal como está ahí, ¿ya? 130.000 kilómetros. ¿Está cercano a los 125.000? Sí, está cercano. Dice que valorizan en $7.400. Después se ha encontrado otra opción a 80.000 kilómetros en 12.800. Se ha encontrado otra opción de 75.000 kilómetros, ¿ya? A 13.100. De ahí tengo otras opciones de 108.000, 10.300.
Y la última opción de 138.000 a 6.500 dólares. Ese es el análisis que he hecho del mercado de segundo uso de estos camiones, cumpliendo con la característica de que tengan 5 años de uso y estén alrededor de este kilometraje que yo he estimado que va a ser la cantidad de kilómetros que yo vaya a poseer los camiones. ¿Ya? Acá, por favor, atentos, y esto sí lo van a revisar bien en el video, ¿ya? Es un tema ya más operativo, que ya les va a servir también más adelante, porque no va a venir un cálculo así en el examen, ni hablar, ¿ya? Pero miren, ¿para qué voy a utilizar esto? Yo quiero establecer una relación entre el kilometraje y el precio de reventa. ¿Existirá alguna relación? Vamos a ver. Entonces, miren, hay una herramienta acá en el Excel que está acá en datos, que me dice análisis de datos, ¿ya? Y voy a llevarla más abajo y me dice regresión, ¿ya? Voy a aceptar. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer acá? Bueno, me dice, ¿cuáles son tu variable Y? Porque este análisis de regresión lo que me va a permitir es establecer si existe alguna relación entre dos variables. Entonces, ¿cuál es tu variable Y? A ver, mi variable Y es aquella variable que es la dependiente. Entonces, acá mi variable dependiente es esta, la reventa, porque yo lo que quiero establecer es que el valor de reventa depende del kilometraje del vehículo, ¿ya? Y por ende le voy a dar también los valores de la variable X, de la variable independiente, ¿ya? Entonces voy a hacer el análisis, no voy a cambiar nada acá, quiero que trabaje con un 95% de nivel de confianza, perfecto, ¿ya? Y lo único que le voy a decir es, bueno, pon la información de todo este análisis en esta celda, ¿ya? Y voy a aceptar y me va a salir todo ese cuadro de resumen, ¿ya? ¿Qué pasa? Gráficamente les voy a mostrar qué cosa ha hecho este análisis, y de ahí entramos a resaltar, los datos que me interesan. Gráficamente lo que ha hecho es mostrarme esto, ¿ya? Mostrarme esta curva, que en un ratito la voy a poner más abajo, ¿ya? Y definir la relación que existe entre el kilometraje en el eje X y el valor de reventa en el eje Y. Y está trabajando con algo que se denomina una regresión lineal, ¿ya? Es decir, si se dan cuenta, para unir no para unir, sino para definir la tendencia de esos datos, ustedes estarán viendo que se ha trazado una línea entrecortada. Y esa línea entrecortada pues tiene esa fórmula que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Y me sale este valor que dice R cuadrado, que me habla de la fuerza de la relación entre estas dos variables. Entonces lo que me está diciendo es que la relación entre el kilometraje y el valor de reventa de estos vehículos es altísima, es muy fuerte, ¿correcto? Hay una relación muy fuerte, ¿ya? Y yo lo que voy a encontrar justamente en estos resultados, en este resumen de resultados, es esta fórmula. Porque claro, aparece la fórmula, pero el análisis que he hecho ha sido a un 95% de nivel de confianza. Entonces, me voy a llevar la gráfica acá abajo, ¿ya? Y miren los valores, ¿no? Menos 0.1058. Miren acá, ¿sí? Ahí está, entonces, esa mi primera variable, ¿ya? Me dice variable x1, claro, porque está acompañando a esta variable x, a la variable independiente. De ahí me dice intercepción, miren este valor de 21.251, está acá, ¿sí? Esa es la intercepción.
¿Ya? Y finalmente, aquí es muy importante tener este valor del error típico, porque no trabaja el 100% de confianza, está trabajando un 95%. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer con esto? Lo único que voy a hacer con esto es establecer una fórmula matemática que me relacione ese kilometraje respecto ese valor de reventa respecto al kilometraje. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero calcular es, para este kilometraje, cuánto estimaría que vayan a valer mis vehículos teniendo estas consideraciones del mercado. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar una ecuación acá y voy a tomar los datos de este resumen, porque quiero que me entiendan ustedes lo siguiente. Acá está. ¿Y dónde está la ecuación? Espérenme un ratito, voy a ubicar. Vamos a ver. Muy bien, acá voy a escribir la ecuación entonces, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación? Miren, lo que yo quiero establecer es el valor residual en realidad, ¿ya? Porque quiero saber hasta el final de este periodo de posesión cuánto podría valer el vehículo, ¿ya? Entonces le estoy poniendo valor residual, ¿ya? Dice que esto es igual, según estas mis variables, ¿no es cierto? Voy a tomar este primer valor, menos 0.105.752, voy a redondear, ¿ya? Por el kilometraje del vehículo. Espérense otra vez. Acá está. Ya. Ya está, otra vez. Entonces, ahí está. Esta variable por el kilometraje más esta intersección, ¿no es cierto? 21.250.83 le voy a poner, pero sé además que hay un error, no es 100% confiable, hay un error, entonces le voy a poner más menos, ¿correcto? Más menos el error 318.74, ¿ya? 318.74. Y listo. Esa es la fórmula que yo necesitaba establecer en función a estos datos del mercado. Y con esto, miren, ustedes se darán cuenta que voy a tener lo siguiente. Voy a tener para estos mis vehículos un valor residual mínimo y un valor residual máximo. ¿Por qué? Porque tengo un error que es más menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Voy a reemplazar simplemente esta fórmula, ¿ya? Fíjense, por favor. Entonces, voy a jalar de acá. Menos 0.105 y demás por, ¿cuál es mi kilometraje? 125.000, el total uso estimado en kilómetros, ¿sí? Más la intercepción. Y como es el valor mínimo, le voy a restar el error típico. Entonces me estaría diciendo que el valor residual mínimo que podrían tomar mis vehículos después de 125.000 kilómetros es de 7.713.1 dólares. Y el valor máximo, vamos a ver cuál sería. Igual, misma fórmula. Esta variable por el kilometraje, ¿ya? Más la intercepción, y le voy a sumar el error típico. Y me va a salir ese valor de 8.000 y tanto. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí yo ya tengo
mis posibilidades de valor residual. Cada vez que ustedes hagan proyección, tomen la decisión. Ustedes van a evaluar qué decisión toman. Mi recomendación es que se basen a la peor condición. Mi peor condición del valor residual es que se dé este valor mínimo. Por ende, yo voy a tomar este valor mínimo en consideración. ¿Ya? ¿Y para qué? Quiero calcular la depreciación. Y la depreciación, miren, de estos, de los vehículos como un costo, se calcula en función de esta fórmula. ¿Dónde intervienen? El precio de entrega del vehículo menos el precio del primer juego de neumáticos con el que viene el vehículo, menos el valor residual, y todo esto dividido entre el total uso estimado en horas o kilómetros. ¿Correcto? Entonces, tengamos en cuenta esta fórmula. ¿Ya? Y lo único que me falta es calcular pues el precio del juego de neumáticos. Este H100 sé que viene, miren, con 2 neumáticos delanteros, ahí está su costo, o el precio de los neumáticos, y 4 neumáticos posteriores que ahí tienen el precio. ¿Ya? Entonces voy a convertir, porque el precio está en dólares, el valor residual está en dólares, entonces voy a convertir estos también a dólares. ¿Ya? Pero voy a calcular acá abajo el precio del juego de neumáticos. ¿Sí? Dice que son 2 delanteros, ¿no es cierto?, que me cuestan 280 soles. Entre 3.35, le voy a poner el precio del dólar, ¿ya? Ahí tengo ya la valorización de los 2 delanteros, más los 4 posteriores por su valor, que es 220, igual entre 3.35. Entonces, el juego de neumáticos me estaría saliendo así, ¿ya? 429.85 dólares. Entonces, ahora sí, voy a calcular la depreciación siguiendo esta fórmula. El precio de entrega, eso me olvidé de sacarlo, está acá arriba. Precio de venta, 19.990. Entonces voy a poner acá. Precio de entrega, 19.990. Ya está. Entonces mi depreciación va a salir precio de entrega menos precio de los neumáticos menos valor residual, el mínimo. Todo eso entre el total uso estimado en kilómetros, y me sale que la depreciación en dólares por kilómetro sería 0.0948 dólares por kilómetro. Y ahí hemos calculado nuestro primer costo de posesión. Yo tengo dos posibilidades de impuesto. Hay un impuesto que está dado a la propiedad vehicular, ¿no es cierto?, que es el impuesto vehicular. Y hay otro impuesto que es el denominado ITAN, ¿ya? Este ITAN es un impuesto que hace referencia a lo que se llama el impuesto temporal a los activos netos, ¿ya? Es decir, dentro de esta bolsa podrían entrar vehículos, terrenos, edificaciones y otro tipo de activos que pueden poseer las empresas, ¿ya? Va a depender pues si
realmente los vehículos están considerados como activo o no. Acuérdense que activo es toda propiedad de la empresa que genera valor. Entonces, claro, si yo tengo camiones que transportan carga y yo estoy generando beneficios a partir de ese transporte de carga, entonces son activos, ¿sí? Pero si tengo camionetas, por ejemplo, que he comprado para dar un soporte a, no sé, a mi personal de ventas, por ejemplo, y esas camionetas las usa mi personal para hacer visitas a clientes, optimizar su proceso comercial, no son activos, porque no me están generando ningún beneficio referido a la generación de ingresos directos de la empresa, ¿no es cierto? O sea, yo no estoy generando ingresos a partir del uso de los vehículos, sino simplemente me están sirviendo para facilitar el trabajo de mi fuerza de ventas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no van a ser activos y no van a estar reconocidos dentro de este ITAN, ¿ya? Entonces, claro, ahí mucho depende de la condición del vehículo que esté haciendo el costeo, ¿sí? El impuesto vehicular como tal, se considera el 1%, pero es el 1% de una base imponible. Y esto, por ejemplo, espero que no me falle la máquina como está cargando, pero esta base imponible se saca del SAT, ¿sí? Miren, en la página del SAT, ya, entonces ahí está. Información sobre el impuesto vehicular. Miren, ¿qué es lo que tengo que ver? Esta. ¿Cuál es la tasa del impuesto? Entonces, ¿qué me dice? La tasa del impuesto es el 1% de la base imponible, ¿ya? Entonces, acá me da ciertas condiciones también, que no va a ser inferior al 1.5% de la UIT vigente, ¿ya? Al periodo que está en curso, o del periodo que está en curso. Ahora, vamos a ver acá este cálculo del impuesto, y miren acá, aunque les aseguro que está desactualizado, pero bueno, les muestro dónde aparece. Por ejemplo, está hasta el 2018 nomás, ¿ya? Y estamos 2020, o sea, debería aparecer ya 2019, pero no aparece. Entonces, acá yo tengo 2018, por ejemplo, vehículos, no sé, un vehículo, por ejemplo, voy a poner, a ver, vamos a ver, un Mazda, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué modelo? Por ejemplo, vamos a seleccionar donde está CX9, por ejemplo, 4x4 full, ¿ya? Y vamos a buscar. Entonces, para este modelo me aparece su tabla de imponibles, ¿no es cierto? De bases imponibles. Este es el valor de la base imponible. Entonces, respecto a esto, se le aplica ese 1% y eso es lo que nos colocan a nosotros de impuesto vehicular, ¿ya? No es que sea necesariamente el valor del vehículo, no, sino es una base imponible, ¿sí? O sea, si a nosotros, qué sé yo, nos han dado el vehículo con cierta oferta, qué sé yo, para el tema del impuesto no va a tener cabida eso. Nos van a cobrar el impuesto del 1% de la base imponible que sea respectiva para ese año, para ese vehículo y para ese modelo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que conocer respecto a lo que es el impuesto vehicular,
¿ya? El otro impuesto, vamos a ver ya también el ITAM. A ver, ¿cuánto me queda de batería? Ya estamos ahí por terminar. Entonces, solamente les muestro, por favor, esto del impuesto temporal a los activos netos y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, ITAM, ahí ya también se ve la página de la SUNAT, ¿sí? Vamos a ver, cálculo del impuesto ITAM, impuesto temporal a los activos netos, impuesto temporal a los activos netos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Me dice de este impuesto temporal a los activos netos que cuando mis activos suman por debajo y hasta 1.000.000 de soles, ¿sí? Mi porcentaje de afectación de impuesto es 0%. O sea, hasta el 1.000.000 de soles no hay afectación de impuesto. Por el exceso al 1.000.000 de soles, yo empiezo a pagar 0.4% de impuesto. ¿Ya? Eso es. Entonces, 0.4% de ese impuesto. ¿Ya? Por el exceso al millón. O sea, si mis activos sumaran 1.500.000 soles, solamente de los 500.000 soles de exceso voy a pagar 0.4%. ¿Ya? 0.4%. Eso es.